¿Qué tal, Pastor Ramiro Martínez? Es un gusto para nosotros que esté aquí en un nuevo episodio de M Aquí, donde vamos a hablar sobre movilización misionera y un poco de la misión de Dios para la iglesia. Cuéntanos un poco a qué se dedica, cuáles son sus funciones dentro de esta labor. Así. Hola Abraham y hola a todos, gracias por unirse a nosotros. Sí, yo soy Pastor Ramiro Martínez, he servido en el área pastoral durante más de 40 años, plantación de iglesias, pero el Señor nos llamó también a trabajar en el área de movilización desde hace ya más o menos 15 años y colaboramos actualmente como directores de movilización para Comiván. Comiván, para los que no saben, es esta sombrilla de ministerios de toda Latinoamérica que se unen para adelantar la misión de Dios, y yo sirvo en el área de movilización justamente. Ok, dice, más de 15 años lleva trabajando en... Sí, ya 15 años, gracias a Dios, un rato. ¿Y cómo fue que descubrió ese llamado a la movilización misionera? ¿O qué diferencia hay entre un misionero y un movilizador? Sí, muy buenas preguntas. Bueno, en mi caso personal pasó que, he sido pastor y sigo siendo pastor hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que pasó en mi caso fue que nuestra iglesia siempre ha estado involucrada en misiones. Y luego descubrimos que, hay pocas iglesias involucradas plenamente en misiones. Es un porcentaje muy bajo. Entonces empecé a compartir esto con amigos pastores, a veces con personas que querían saber más, otras iglesias. Y entonces, sin quererlo, comencé a movilizarlos, a contagiarlos, a animarlos a participar. Y luego descubrí que esto se llama movilización. Y dije, esto me gusta, yo creo que es un llamado de Dios para hacer esto. ¿Pero había sido misionero antes de eso? No, mi llamado fue hasta el principio como plantador de iglesias, pastor, ¿verdad? Ahí en Ciudad de México, ya más de 40 años ahora, ¿verdad? Pero nuestra iglesia, yo aprendí hace muchos años de la importancia de involucrarnos en misiones. Entonces, como la vida normal de la iglesia, nosotros siempre hemos tenido oración por misioneros, envío de obreros, levantamiento de fondos, preparación de candidatos. O sea, en la iglesia lo hacíamos ya, ¿no? Esas son las funciones principales de la movilización, ¿no? Sí, digamos que la movilización trata de despertar al cuerpo de Cristo, los pastores, las iglesias, los hermanos, para que ellos puedan participar de forma estratégica, por ejemplo, orando, enviando obreros, ¿verdad? Y eso involucra cuidarlos, el cuidado también de los obreros. También recibiendo, porque aquí hay otras personas de otras nacionalidades que andan aquí también. Okay. Y también tiene que ver con ir de corto o largo plazo y también movilizar a otros. Esas son las 5 cosas que un movilizador trata de provocar, ¿no? Ok. ¿Y cuál es el desafío que enfrenta la iglesia cristiana, por lo menos en México o en Latinoamérica, frente a la movilización? Es un desafío, qué bueno que lo sacas, porque es un desafío grande. Porque gracias a Dios en Latinoamérica el evangelio ha crecido en los últimos 50, 100 años. Hemos crecido mucho, hemos multiplicado, ¿verdad? Claro, hay mucho que hacer todavía. Pero resulta que la iglesia latinoamericana se ha involucrado muy poco en el envío de obreros. Tal vez en parte porque somos relativamente nuevos, ¿no? Pero hoy tenemos una oportunidad, como iglesia latinoamericana, de participar. Y pastores y líderes especialmente, pero toda la iglesia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para colaborar? Porque es la oportunidad ahora, ¿no? Y solamente se dice que un 6% de las iglesias de Latinoamérica están involucradas en las misiones. Es decir, tenemos una oportunidad, 94%, que podemos movilizar. En Latinoamérica. En Latinoamérica, particularmente. En la enseñanza misionera se nos dice que ahora México, por lo menos México, ya no es un lugar al que los misioneros tengan que venir, sino que ahora México debería ser una fuerza misionera para enviar, ¿no? ¿Por qué cree usted que todavía no hemos asumido ese papel como tan real en la vida de la iglesia? Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente ya no somos un campo misionero, ¿verdad? No está mal si alguien viene, pero hay ahora la potencial de nosotros enviar. ¿Por qué razón? Yo creo que son varias razones. La primera es un poco histórica. Esto no nos enseñaron. O sea, en la formación del liderazgo no se nos enseñó esto, no está ahí tanto, ¿verdad? Okay. La segunda razón yo creo que es que los líderes no tienen la visión de las naciones. Es decir, el liderazgo piensa que su labor es solamente aquí. Y bueno, el Señor dijo en la Gran Comisión, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay tantos lugares, que hagamos discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, falta de visión es la otra cosa, ¿no? Y tal vez la tercera cosa
es encontrar maneras prácticas, cómo podemos involucrar a la iglesia, ¿con qué podemos hacer, no? Sí, porque todavía a veces tenemos muy arraigada la idea, ese mismo discurso que siempre se ha cantado, ¿no? ¿Para qué movilizarnos a otros lugares si tenemos tanta necesidad aquí dentro, ¿no? ¿Qué respuesta podemos darle a estas personas? Sí, es una objeción bastante común, pero en realidad en el fondo es un mal entendimiento de la misión, porque la misión que nos dejó el Señor es ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Pero las 4 áreas son igualmente importantes. Tan necesario predicar aquí, en tu Jerusalén, o cerca de aquí, en Judea, o los grupos indígenas en Samaria, y hasta lo último de la tierra, simultáneamente. Es decir, no es que tengamos que escoger, ¿verdad? Que hay necesidad, claro, pero también allá. No escogemos, sino que las 4 áreas cubrimos. ¿Será quizá porque como que nos quedamos en esa etapa en la que nosotros estamos recibiendo esa información? Sí. Y como que no había la necesidad todavía de, quizá decían los que vinieron a enseñar acá, no hay necesidad todavía de salir hasta que no estemos como que bien completos. Exacto, ellos decían, hace falta mucho en México, y claro, en ese momento que se dijo tenían la razón, ¿verdad? Faltaría mucho que cubrir todavía en México, pero es una realidad también que hemos cubierto prácticamente todo, ¿no? Todavía nos faltan unas partes en Oaxaca, pero digamos que hemos avanzado lo suficiente. Y ahora nos toca a nosotros, porque aparte de que, bueno, ya hemos cubierto, tenemos un potencial de jóvenes, de recursos, de oración, de liderazgo, que mujeres, ¿verdad? Que ahora nos toca a nosotros sembrar, así como sembraron en nosotros hace 150 años, ¿no? Quizá a veces no tenemos muy claras cuáles son las razones por las cuales tendríamos que hacerlo. Como que a veces se vuelve un ministerio en una iglesia misionera, como se le dice, ¿no? Hay ministerio para todo y hay un ministerio de evangelismo o de misiones, ¿no? Sí. Pero ¿por qué razón deberíamos ponerle más urgencia o atención a la movilización? En general, toda la iglesia. Sí, la razón en realidad es una razón bíblica de fondo. O sea, lo que está en juego atrás de todo esto es la gloria de Dios. Porque hay lugares donde todavía no se conoce a Dios, no se adora a Dios, y se adoran otras cosas. Se adoran imágenes o ideas equivocadas, ¿verdad? Y hay millones de personas que están pues adorando otras cosas. Entonces, en el fondo lo que falta es celo por Dios, de decir, bueno, ellos están adorando una cosa equivocada. Vamos a ir a decirles para que conozcan, admiren y glorifiquen a este Dios tan grande que nosotros tenemos. Entonces, es la primera, una falta de la comprensión de la motivación principal, que es para la gloria de Dios. Sí, puede ser como una falta de celo, lo podemos ver, pero quizá en el aspecto positivo, ¿no? Como al revés, una falta de ese deseo de querer compartir nosotros, porque hablamos mucho de que Dios es bueno, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a veces los cristianos como que hemos dejado de resaltar eso, ¿no? No es lo que ha hecho en nosotros y querer compartírselo a los demás, ¿no? Y queremos compartírselo a veces a gente que siempre ha estado en contacto con Dios, siempre ha estado en contacto con la religión de alguna forma, pero no pensamos en gente que nunca ha escuchado o nunca ha tenido la oportunidad. Sí, y eso que has dicho, ¿no? Esta razón es, hay una falta de conocimiento de esto, ¿verdad? Pensamos que, bueno, el Internet está en todas partes, esta gente ya seguramente deben de saber, ¿verdad? Sí. Porque, pues, como el Internet es tan fácil, y nosotros en nuestros teléfonos encontramos que muchas cosas de Dios, porque nuestros teléfonos ya saben que nos gusta el tema, entonces ahí nos mandan cosas. Pero la realidad es que hay vastas regiones del mundo, ¿no? Hay una región que se llama la Ventana 1040. En esa región, ¿verdad? El Internet no es libre y las cosas de Dios no se conocen, es prohibido. Tal vez no tienen Biblias, o está prohibido predicar, o no puedes abrir una iglesia. Es decir, hay muchas restricciones y estas personas, pues si no conocen de Cristo, morirán sin esperanza. Así es. Desde su experiencia como movilizador, ¿cómo ha cambiado la movilización misionera en los últimos años? ¿Hay un avance, hay un retroceso? ¿Qué le espera a la iglesia en cuanto a movilización? No, nosotros estamos contentos, estamos viendo un despertar en la movilización. Estamos viendo que jóvenes están diciendo, oye, pues, ¿por qué no vamos a estas partes? El joven necesita retos. Y aquí está el reto, la mejor causa de todos, la causa de Cristo. Entonces muchos jóvenes están despertando. Vemos también iglesias que han llegado a un punto de cierta madurez, ya han plantado iglesias aquí, acá, ¿verdad? Y ahora dicen, ¿y a dónde vamos después? Entonces estamos viendo iglesias, pastores que están despertando. A veces denominaciones completas están diciendo, oigan, hagamos algo más, ¿no? Y eso ha sido refrescante, ir viendo este
mover, este crecimiento. Ok. ¿Y cuáles han sido las estrategias que más han funcionado para mover a la iglesia a movilizar o a interesarse por esto? Sí, bueno, en la movilización se habla básicamente de 3 estrategias, ¿no? La primera es ayudar a las personas, a la iglesia, a los pastores, los líderes, a comprender la perspectiva bíblica de la misión. Partimos de la Biblia. Sí. Entonces, lo que hace falta en primer lugar es un mejor entendimiento de la misión de Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero sí, hoy la tengo, pero no hemos enseñado mucho de esto. La segunda cosa es despertar a la necesidad, ver la necesidad. ¿Dónde hace falta? ¿Qué creen los musulmanes? ¿Qué creen los hinduistas? ¿Y dónde están los budistas? Este tipo de cosas, ¿verdad?, va a despertar también. Y la tercera cosa es cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para el cristiano común? No todos van a ir de misioneros, pero los que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Todas las cosas prácticas nos ayudan a saber qué pasos dar. Sí. Antes de entrar en ese último paso que es del rol de la iglesia, quisiera que abundáramos un poco en esto, en lo primero que dijo, del sustento bíblico que tenemos, porque creo que a veces nuestra teología se ha fundamentado en entender a Dios, en entender qué creemos de Dios, qué sentimos de Dios, qué quiere Dios para su iglesia, pero como en un aspecto muy hacia adentro, ¿no? Sí. No hacia afuera. Sí. ¿Cuál cree ahí que es el punto débil que tenemos en esa formación de la teología que tenemos? Bueno, es en realidad una lucha que todos tenemos, ¿verdad? Es decir, nos aproximamos a la Biblia tratando de encontrar qué cosas me puede Dios bendecir a mí. Sí. Que es normal, ¿verdad? Y tenemos necesidades, ¿verdad? Pero la Biblia es justamente, pues sí, habla que Dios nos va a bendecir, pero también nos habla de que Dios tiene una misión. Y desde Génesis a Apocalipsis hay demasiados pasajes donde vemos que Dios tiene una misión y nos invita a nosotros a participar. Y sí nos quiere bendecir, pero la bendición debe tener un propósito. ¿Para qué nos va a bendecir? Bueno, como dice el Salmo 67, para que sea conocido en la tierra su camino. Es decir, que toda la tierra conozca este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Sí. Y ese entendimiento, ¿verdad? Pues cuando logramos predicarlo, enseñarlo consistentemente, la gente lo entiende también. Y es increíble cómo puede cambiar nuestra manera de ver nuestra fe, entender eso. Porque a veces nuestra fe, y creo que en Latinoamérica también por el auge de la teología de la prosperidad y estas otras teologías que se centran en el hombre, Sí. a veces toda nuestra fe la centramos a que Dios sane nuestras enfermedades, que Dios nos saque de nuestros problemas y así, ¿no? Y no encontramos esa plenitud de vivir nuestra fe para alabar a Dios y que otros glorifiquen su nombre a través de nosotros. Sí. Pero esto suena nuevo, pero no es nuevo, ¿no? La Biblia habla de eso en todo, ¿no? Pero ¿cómo puede cambiar eso nuestra manera de vivir nuestra fe? Porque ahora todo lo vivimos para ese propósito, la misma misión que Dios tiene. Sí, en realidad es, como bien has descrito, en vez de tener una teología antropocéntrica, es decir, basada en mi necesidad, mis problemas, que es natural, pero Dios quiere liberarnos de eso para que veamos que hay algo más grande que nosotros mismos. En realidad, en un sentido, nos quiere rescatar de nuestro propio egoísmo. Y cuando entendemos que Dios tiene una misión, que podemos vivir para Él, que podemos invertir para Él, que podemos sacrificarnos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros hijos tal vez podrían ser misioneros. Entonces cambiamos esta forma de ver, ¿verdad? Encontramos que hay un gozo especial, porque no hay mayor gozo que servir a Dios y participar en lo que Él quiere hacer, para que su nombre sea conocido. Y hablando de esta participación, ya específicamente, ¿cómo la iglesia se puede meter en este rol de movilización? Decía usted, no todos van a ser misioneros, no vamos a irnos todos a otro lugar, pero ¿cómo participar desde aquí o movilizando? ¿Qué cosas específicamente se tienen que hacer? Sí, bueno, una vez que se capta la visión de la Escritura y se comprende la necesidad, ¿verdad?, donde hace falta, entonces vienen las cosas prácticas, como has dicho, ¿no? Decimos nosotros que hay 5 prácticas, ¿no? Y la primera de ellas es la oración, y es la más importante tal vez. La oración fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Mira los campos, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Los obreros son pocos, la mies es mucha. ¿Qué hacemos? Dijo el Señor. Orad, rogad al Señor de la mies. La primera cosa es la oración. Sí. Que la iglesia ore por los misioneros. Que la iglesia conozca las etnias no alcanzadas. Ore por las etnias. Ore por el envío de obreros, ¿verdad? Esa es la primera, la oración. La segunda cosa que podemos hacer tiene que ver con enviar a los obreros. Okay, ¿cómo podemos enviar a un obrero? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo sostenemos? Y aquí viene la parte económica.
¿verdad? Es como un soldado va a la guerra, pues se dice que por cada soldado que está en el campo, se requieren 100 soldados que lo apoyen, 100 personas que lo apoyen orando, ofrendando, ayudando, animando, ¿verdad? Comunicándose con él, etc. Entonces la oración, el envío de obreros. Una cosa tercera que podemos hacer es recibir. Recibir se le dice abrir los ojos, porque alrededor de nosotros ya tenemos personas de otras naciones. Hay extranjeros que viven acá, estudiantes a veces. Me dicen que hay zonas en el norte del país que hay coreanos o hay japoneses, hay una colonia de japoneses, chinos en muchas partes, ¿no? Y tenemos que recibirles. Aquí están, musulmanes están llegando también a nuestros países, ¿no? O migrantes que vienen a veces de otros países también. Recibirlos a ellos y predicarles el evangelio. En cuarto lugar, tenemos ir. Se puede ir de largo plazo, como un misionero va de largo plazo, o se puede ir de corto plazo. Se puede visitar estos lugares, animar a los misioneros, ¿verdad? Ir a hacer un viaje con los jóvenes a Oaxaca, tal vez. Entonces se puede ir de largo y de corto plazo. Y la quinta cosa es movilizar a otros, ¿verdad? Si tú ya lo entiendes, lo estás haciendo, contagia a otros, ¿verdad? Invita a otros, involucra a otros también. Sí. ¿Hay alguna experiencia que usted haya vivido o visto de cómo la movilización misionera haya impactado a alguna iglesia, o cómo a través de entender esta visión una iglesia haya impactado a otro lugar? ¿Alguna experiencia que nos pueda contar? Sí, gracias a Dios hay muy buenos ejemplos, pero recuerdo en este momento una iglesia de unos amigos en Puebla. Bueno, era una buena iglesia, a unas 80 personas tal vez, ¿verdad? Y pues no crecían mucho, ahí estaban, ¿verdad? Y les dimos un entrenamiento de cómo desarrollarse y cómo involucrarse como una iglesia misional. Y poco a poco captaron la idea. Entonces ha sido increíble esta iglesia porque, bueno, en primer lugar, comenzaron a cambiar y a levantar ofrenda por los misioneros. Comenzaron a orar por los misioneros. Resulta que hay dos personas de la iglesia que tienen llamado misionero. Y uno de ellos lo mandaron a un viaje de corto plazo y lo están preparando para ser misioneros. Y la iglesia comenzó a crecer. Porque cuando uno se involucra en esto, no solamente estás pensando en las almas allá, ¿verdad? Sino también aquí mismo. La gente comenzó a crecer. La iglesia comenzó a crecer. La ofrenda misionera comenzó a crecer. Y ahora están levantando, gracias a Dios, un buen presupuesto de misiones, y con la iglesia en crecimiento, los jóvenes se activaron. Ha sido una bendición. Y eso va a pasar con cualquiera que dice, yo quiero entrar. Sí, como que hay una disposición más receptiva a esto, ¿no? A veces en muchas iglesias que viven una fe pues bastante quieta en cuanto a esta misión de Dios, pues como que no hay esa espera de que alguien quiera ser misionero. Pocas veces hay oportunidades para que los jóvenes descubran sus llamados, ¿no? Y a veces parece que cuando alguien decide ser misionero es más bien una carga para la iglesia, sí, porque no está preparada para esto, ¿no? Porque sí, no hay gente dispuesta a decir, yo pongo para que vaya, ¿no? Para que se sostenga allá, ¿no? Entonces, para ir viendo hacia el final de esta conversación, ¿qué cosas podemos nosotros proponerle a la iglesia de hoy para que pueda ir creciendo en estas áreas, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir cambiando? Porque esto no es algo sencillo, ¿no? Hay muchas veces paradigmas muy arraigados en la mente de la iglesia. Sí. Pero ¿qué cosas podemos ir proponiendo para ir abriendo el camino hacia allá? Sí, en el fondo el camino se abre porque vamos a decir que respondemos a un llamado de Dios. Dios diseñó su iglesia para que su iglesia fuera multiplicándose, una iglesia enviadora, una iglesia misionera. Sí. Ese es el ADN de la iglesia, así nace la iglesia. Nace en un día de Pentecostés, con más de 15 nacionalidades escuchando el mensaje. Entonces, cuando la iglesia, digamos que reconecta con este corazón misionero de Dios, entonces comienza la bendición, primero para nosotros mismos, que reencontrarnos con Dios, y esto nos ayuda a crecer internamente, a involucrarnos, y entonces ya viene la parte práctica, porque Dios va a guiarnos entonces. Entonces estamos orando, Señor, ¿a quién apoyamos? Señor, vamos a levantar una ofrenda, bendícenos, Señor. No tenemos dinero, Señor, pero vamos a levantar ofrenda sin dinero. Pero es aquí donde viene la mano de Dios. Y cuando la iglesia empieza a ver la mano de Dios trabajando, hay un entusiasmo, porque Dios está ahí
Y eso Sí. hace que la iglesia recobre un nuevo entusiasmo, una nueva pasión por las cosas de Él. Ok. Bueno, y se me había pasado una pregunta respecto a su experiencia Ujú. como movilizador. ¿Cómo ha cambiado su vida o su manera de vivir su fe el ser un movilizador misionero? Bueno, si me permites, te cuento un poquito una anécdota. Sí. Yo he sido pastor muchos años, ¿verdad? Pero Dios me desafió a mí. Me dijo, quiero que te dediques a la movilización misionera. Yo le dije, Señor, pero yo soy pastor. Ya estoy sirviendo. O sea, no me digas esto, ¿no? Sí, sí. Y Dios me dijo, no, yo quiero que te dediques. Entonces seguí un proceso en la iglesia donde pasé el pastorado de la iglesia a otro pastor. Y ese pastor, un proceso de como 2 años, 3 años más o menos, ¿verdad? Para que yo pudiera tener tiempo para hacer la movilización. Y al mismo tiempo empecé a levantar apoyo fuera de mi iglesia, porque el pastor iba a estar recibiendo la ofrenda de la iglesia. Entonces, pero fue un desafío para mí. Sí. Yo le dije, Señor, pero a ver, pues apóyame, Señor, ¿verdad? Y ahora te digo, mira, cada vez que cualquier cristiano decide obedecer a Dios, va a ver la mano de Dios. Y va a ver el poder de Dios y el respaldo Así de es. Dios. Pero primero hay que dar el paso de fe. Y luego ya Dios después provee, guía y abre puertas. Y por último, respecto a esto, ¿qué le diría o qué mensaje le daría usted a algún joven o a algún hombre o mujer que esté sintiendo el llamado misionero, pero que no haya dado todavía ese paso de fe que menciona, ¿no? Se ha discutido un poco, ¿verdad? Que si Dios sigue llamando. Claro que Dios sigue llamando. Y es posible tal vez tú que me estás escuchando, que tú tengas esta idea, este pensamiento en tu mente que tal vez Dios te quiere llamar a ti para ser un misionero. Adelante. Pues deberías entonces conectarte, ¿verdad? Hablarlo con tu iglesia, ¿verdad? Investigar más de esto, orar más al Señor, porque Dios está llamando a muchas personas y quiere levantar una nueva generación de jóvenes que estén dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Y tal vez tú eres uno de ellos. Pero da los primeros pasos. Sí. Coméntalo en tu iglesia. La iglesia tiene que avalar al misionero. El misionero no se va solo. Tiene que demostrar en su iglesia el llamado. Pero comienza con alguien que levanta la mano y dice, yo tengo un llamado. ¿Y qué hacemos, no? Y tal vez no todos van a llegar, pero tal vez muchos sí llegarán. Y puede ser el caso de muchos de nuestros amigos que nos están escuchando. Perfecto. Y pues ahí es donde tenemos que entrar como iglesia a trabajar, a cambiar esta visión. Y pues hay que seguir orando para que el Señor envíe obreros. De hecho, me llama mucho la atención ese texto porque a veces sentimos que la fuerza misionera está en nuestros esfuerzos, ¿no? Sí. Pero Jesús dijo, ruéguenle al Señor que envíe obreros. Él es el que envía a los obreros, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a poder apoyar en esa labor. Sí, ese texto es increíble, ¿no? Porque el contexto es, bueno, la mies es mucha, los obreros pocos, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, mandemos más obreros. No. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. La respuesta es volvernos a Dios, pedirle a Dios. Y Él va a levantar y enviar los Así obreros. Él va a hacer la diferencia porque Él es el Señor de la mies, ¿verdad? Entonces, pues confiemos en eso y lo interesante es que es capítulo 9 de Mateo, ¿no? Y en el capítulo 10, los que están orando por obreros ahora los manda. Parece ser que hay una conexión entre orar y luego que tú seas enviado. Así es. Primero Dios. Así es. Pastor, me dio mucho gusto platicar con usted y Gracias, compartir Abraham. con esto y pues seguiremos también motivando a otros a que puedan adherirse a esta visión que es pues la misión que todos deberíamos tener en la mente sobre el trabajo en la iglesia. Muchas gracias, pastor. Al contrario, agradezco mucho la oportunidad. Que Dios los bendiga. Hasta luego.